¿Reconoces ese fenómeno en sí mismo? No solo ocurre cuando estamos solos, en ese caso es más obvio, pero en todo momento estamos conversando con nosotros mismos. ¿De qué hablamos? Comentamos situaciones, ensayamos conversaciones con otras personas, lo que deberíamos decirles, lo que deberíamos haberles dicho en tal o cual ocasión, lo injustos que han sido los otros o las circunstancias con nosotros, comentarios respecto a la situación del país, del mundo, de la familia o de otras personas, planificación de lo que haremos en un futuro próximo o lejano. Realizamos balances económicos, rumiamos situaciones del pasado, fantaseamos con nuestras atracciones por otras personas, analizamos nuestros problemas y barajamos posibles soluciones. Decidimos firmemente iniciar un proceso de cambio, hacer más ejercicio, dejar de fumar, tratar mejor a tal o cual persona, manejar con más prudencia, etcétera, etcétera. Si estamos conversando con otras personas, también hay comentarios presentes. ¿Estamos a gusto o no lo estamos? ¿Nos simpatiza o no esta persona? ¿Nos atrae o nos desagrada? ¿Especulamos si le atraemos o no le atraemos? Barajamos comentarios acerca de lo que dice, el modo como lo dijo, las posibles implicancias de lo que dijo, su vestimenta, sus modales, etc. Obviamente, si atendemos a estos comentarios y no los comunicamos, no estamos de verdad con la otra persona, sino solo en apariencia. Estamos tan habituados a esto, todo el mundo lo hace y nosotros también, que puede que lo hallemos de lo más normal y que no veamos ningún perjuicio en el asunto. De hecho, la sola idea de comunicarles a los demás lo que pensamos suena aberrante, porque nos sentiríamos demasiado expuestos o bien temerosos del supuesto daño que les produciría escuchar lo que en verdad pensamos. El factor que más pesa para ni siquiera considerar un cambio de perspectiva es el juego social. Nadie dice la verdad. ¿Ves la televisión? ¿Escuchas a los conductores de programas, a los candidatos políticos, a nuestros supuestos líderes? ¿Quiénes de ellos dicen la verdad? Generalmente, solo aquellos que no tienen nada que perder. Cuando el diálogo interno sustituye a nuestra experiencia directa, cuando colamos lo que decimos y expresamos, nuestros recursos innatos, nuestra inteligencia y nuestra intuición son sustituidas por el mero intelecto. Perdemos la facultad de captar quiénes de verdad somos y quiénes de verdad son quienes nos rodean, objetos y personas, amigos, amantes, enemigos. En este momento y la experiencia directa es reemplazada por meras ideas y conceptos. En cambio, organizamos nuestras relaciones de acuerdo con principios abstractos como belleza, nuestros derechos o la libertad, y los principios terminan siendo lo más importante, en vez de lo que en verdad demanda una situación concreta. Los conceptos de derecho, bien, justicia, la gama de consideraciones éticas y morales, brotan para llenar la ausencia de sensibilidad de nuestra experiencia y la cualidad autista de nuestro contacto. Podemos decir que, muy en general, hay dos tipos de personas: aquellos que dicen y expresan todo apenas lo piensan, y aquellos que cuelan lo que dicen y que pierden, por tanto, su espontaneidad. Ninguno de estos dos estilos contribuye a las relaciones más conscientes entre las personas. El primer tipo de individuo se expresa irreflexivamente, convirtiéndose en una máquina aparentemente espontánea, que emite una respuesta tan pronto recibe el estímulo. Presa de su condicionamiento, sus respuestas, reacciones, son solo las que se detonan automáticamente según sus experiencias previas. Insultará a quien no sea de su agrado, no por algún motivo claro basado en su sensibilidad presente, sino por alguna experiencia pasada cuya atingencia con esta situación y este momento puede ser nula. Obviamente, lo que esta persona necesita es sensibilizarse, caer al presente y dejarse sentir toda la gama de lo que le está ocurriendo ahora, en esta situación, y expresarse desde esa conciencia y sensibilidad. El fotoperiodista Paul Lowe describe así estas personas. Recuerden, no tengo un juicio respecto a esto.
porque entiendo cómo llegaron donde están. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros no es honesto nunca. No somos honestos, excepto en una emergencia, cuando nos invade el pánico. La mayoría de nosotros no le comunica a los demás lo que está pensando en el momento. Tenemos un diálogo interno y esa es nuestra enfermedad. El diálogo interno es tu barrera hacia tu libertad. Es aquello que obstaculiza tu contacto, primero en tu relación contigo mismo y luego entre tú y los demás. Entre el extremo de la hipocresía total, disimular y disfrazar enteramente lo que sentimos, y la honestidad y transparencia deseables, hay muchos matices posibles. La peor forma de hipocresía es ocultar y disfrazar nuestras opiniones negativas tras la fachada opuesta, y más encima expresar esas opiniones a quien las quiera escuchar, a espaldas del afectado. Naturalmente, allí hay mucho que hacer y muchos caminos alternativos para mejorar. Puede partirse por ser más honesto con las personas y dejar traslucir en actos, palabras y gestos lo que en realidad sentimos. Igualmente positivo resulta dejar de expresar opiniones respecto a otros a sus espaldas, a menos que estemos sinceramente dispuestos a expresárselas al afectado directamente. Todas las justificaciones que se ventilan socialmente para no hacerlo, no herir a los demás, los buenos modales, que esas cosas no se dicen, etc., son solo eso, justificaciones para la cobardía, la hipocresía y el doble estándar característicos de nuestra cultura. Siguiendo adelante con los matices de esto, lo usual es que, sin necesariamente caer en lo anterior, al menos nos guardemos importantes sentimientos con las personas que nos rodean. Suelen ser estas cosas, dicho sea de paso, las que arruinan muchas relaciones de pareja. No expresarse mutuamente y a fondo lo que ambos sienten en los temas importantes para cada uno. Entonces, el asunto parte por expresar aquello que está atascado con otra persona, yendo de mayor a menor respecto a lo que nos inquieta en nuestro interior. Estas cosas atascadas incluyen sentimientos tanto negativos como positivos, desde lo que no hemos expresado por no atrevernos a hacerlo, hasta lo que suponemos que es tan obvio que no vale la pena decirlo, pero puede que la otra persona no piense lo mismo. Para lograr ventilar lo que no hemos dicho, no debemos vacilar en pedir una reunión con la persona involucrada, exclusivamente para este fin. Generalmente el resultado es sorprendentemente positivo si lo comparamos a la simpleza de la medida. Una vez expresados los asuntos inconclusos, podemos comenzar a preocuparnos de lo que no estamos diciendo en este momento, ahora. Al respecto, Paul Lowe, caluroso promotor de estas prácticas, sugiere: si estás preparado para comenzar con suavidad, como decir, por ejemplo, en este momento no estoy escuchando lo que estás diciendo, no hallo interesante lo que dices, o bien, tienes esa mirada en tu rostro, cuando la tienes, siento que no dices la verdad, o me estás contando una historia que me has relatado una y otra vez y no te siento a ti en esa historia, o no creo que te des cuenta de lo hermoso que eres en este momento. Veo ese brillo en tu cara y tú estás hablando acerca del pasado. Si desean mantener su seguridad y su comodidad, no lo harán. Puede ser tremendamente entretenido decir la verdad, pero no es cómodo hacerlo. Cada uno de nosotros sabe cuando alguien no está diciendo la verdad. Lo saben cuando retienen algo. Sabes cuando les atraes. Saben cuando no les agradas. Lo sabes. Te desconectas de eso. No estás aquí viviendo este momento como si fuese el último. Viviendo aquí contigo mismo. Estando aquí contigo mismo y con esta persona. Ahora bien, para que este proceso funcione a su máxima eficiencia, debes ir al encuentro de las dificultades, no evitarlas. Debes acercarte a las personas y decirles: ¿qué opinas acerca de esa conversación? ¿Qué sientes respecto a mí en este momento? ¿Qué es lo que te gusta de mí y qué es lo que te desagrada? No se nos ha entrenado a comunicarnos, se nos ha entrenado a mentir, y por tanto debemos de verdad hacer un esfuerzo, no evitar la incomodidad. Lo que habitualmente llamas cómodo está muerto, no está vivo.